Hola, soy Aline y en la cápsula de hoy continuaremos preparándonos para el próximo ciclo escolar, como les había yo prometido. Hemos hablado, por ejemplo, sobre principios, características, ejemplos, entre otras, de la metodología de aprendizaje por proyectos y aprendizaje de servicio. Ahora me gustaría abordar los efectos que la motivación tiene en el aula. Es decir, todo aprendizaje requiere una motivación. Esta es vital para que haya un aprendizaje. Y en los proyectos juega un rol inclusive de más peso. ¿Por qué? Porque deben querer trabajar colaborativamente y aprender. Pero desmenucemos los puntos. ¿Qué implica que nuestros alumnos y alumnas se encuentren motivados y deseen aprender cosas nuevas de justo ese proyecto que vamos a hacer? Bueno, vamos primero a mencionar algunos mitos que hay con respecto a la motivación. 1. La motivación es personal e intervienen poco los factores interpersonales. Falso. 2. La motivación es algo afectivo. ¿Me gusta o no me gusta estudiar? Falso. La motivación se da al inicio de las actividades y así permanece. Falso. 4. Para motivar a los alumnos solo se requiere empezar con una dinámica o un juego grupal divertido que los introduzca. Falso. 5. Las recompensas y los premios son vitales. También falso. 6. Los profesores no son responsables. Falso. Sí somos también. Una vez aclarado estos mitos, que no es así, veamos cuáles son los factores que influyen en la motivación, cuáles sí tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante entender que hay una interdependencia entre las características y las actividades que vayamos a hacer y las metas del proyecto. Entonces, veamos, hay factores, por ejemplo, relacionados desde el alumno. Por ejemplo, estas serían las propias expectativas de logro que tenga el alumno, ¿no? Las estrategias de estudio que utilice, cómo planea, cómo se automonitorea, cómo establece sus metas, cómo maneja su ansiedad, qué tal tiene persistencia y esfuerzo. Ahora veamos factores relacionados con nosotros los docentes. Bueno, pues cómo hagamos el manejo interpersonal, qué tipo y cómo hagamos la retroalimentación. Por cierto, les pondré una cápsula sobre eso. Expectativas, organización, el cómo y el por qué, qué modela el docente. Eso es muy importante. Veamos los factores contextuales. El clima del aula, las influencias familiares y culturales. Y hay factores instruccionales que, por ejemplo, tienen que ver con los principios motivacionales, las actividades didácticas, etc. En relación directa con este tercer factor, hablemos o mencionemos o recordemos el efecto Pigmalión, que viene de la mitología griega. Y ¿qué es lo que pasa en el efecto Pigmalión en las aulas? Bueno, pues resulta que sin darnos cuenta conscientemente favorecemos a los alumnos que consideramos más capaces. Las expectativas que tenemos como docentes se reflejan en lo que sucede en el aula. Lo que pensábamos que X alumno logrará, entonces y lo que pensábamos ya de antemano, pues eso probablemente es lo que sucederá. Si pensamos que no podrían, pues no van a poder. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros les ponemos menos atención, les pedimos con menos frecuencia que respondan cuestionamientos, les damos retroalimentación menos precisa y menos detallada, les pedimos un menor esfuerzo, los interrumpimos con frecuencia. ¿Por qué? Porque pensamos que no pueden. Entonces, ya estamos. Este tipo de situaciones conlleva a un ciclo vicioso del que no salimos ni nosotros ni ellos.
y se llama la desesperanza aprendida. Aprendida, pero hacia los contextos escolares estamos hablando ahorita. Creemos que no importa lo que hagamos, todo siempre me va a salir mal. O al revés, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy buena en todo lo que hago y efectivamente me sale bien. Pero aquí vámonos a la desesperanza aprendida, que justo se refiere a los aspectos negativos, ¿ok? No puedo hacer nada bien. Y entonces, pues claro que no lo voy a hacer. Las reacciones son enconcharnos, evitar hacer la actividad. De esta forma es mejor no me enfrento al fracaso. Si no lo hago, no me enfrento al fracaso. La causa que me lleva a esto son las críticas, los castigos, las cosas que van sucediendo al no estarlo logrando. Y lo manifiesto pues con apatía, flojera, me siento derrotada, me deprimo y por supuesto, ¿qué pasa con mi autoestima? Se va por los suelos. Porque me percibo como una persona incapaz y que tengo cero control de las cosas que me rodean. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hablemos con los alumnos y alumnas sobre los principios motivacionales, ¿ok? La motivación para aprender requiere tomar conciencia y un manejo deliberado. Es decir, tomo conciencia de las variables, me fijo especialmente en los contenidos, en la evaluación de las tareas, en la organización de la actividad, en los mensajes y, muy importante, cómo hago esta retroalimentación, como les decía hace poquito. Observo los patrones de interacción y selecciono recursos y materiales interesantes, ¿ok? Fíjense bien. La estructura y presentación de las tareas de aprendizaje es muy importante para esta motivación. Activar la curiosidad, información nueva, sorprendente y ¿qué tal que demos alguna información incongruente? Se van a haber una reacción y entonces curiosidad. Problemas abiertos y situados, variar los elementos de la tarea, establecer, por ejemplo, muy claramente las metas que queremos lograr, mostrar la relevancia del contenido, ¿no? Planear con ejemplos familiares y cotidianos o conocidos por los chavos y chavas. 2. Fomentar la autonomía de los estudiantes, ¿ok? Dar opciones, solicitar iniciativas, o sea, busquemos que tengan iniciativas. 3. ¿Cómo formar los grupos de trabajo? Enseñar a trabajar en colaboración, apertura, por ejemplo, al diálogo. El diálogo es vital, ¿no? Aprender a argumentar y a desarrollar los procesos de argumentación, tolerancia, solicitar participaciones múltiples de todos los alumnos. 4. La evaluación debe ser una oportunidad para los alumnos y alumnas de aprender nuevas cosas, no de que sea una tarea coercitiva, no comparar a unos con otros, evaluar por procesos, por consiguiente estos procesos, o sea, tenemos que mirarlos desde una forma cualitativa, una autoevaluación y coevaluación como ya he hablado en otras cápsulas. Ser flexibles también con los tiempos, permitir los ritmos de los alumnos, y que les ayuden a ellos a determinar, por ejemplo, sus propios tiempos. Utilizar una diversidad de materiales y actividades. Como punto 6, la comunicación del docente es muy importante. Tomar conciencia y cuestionarnos, por ejemplo, las creencias que tenemos sobre nuestros alumnos. Ya hablamos de lo del efecto Pigmalión. Las expectativas apropiadas y logrables, igualdad de oportunidades, reconocer los logros de los alumnos, incrementar mensajes hacia los alumnos que les den información sobre sus procesos de aprendizaje. Orientar también, por ejemplo, la atención hacia las tareas. En la próxima cápsula les daré estrategias y actividades que promuevan justo eso, ambientes de aprendizaje donde la motivación sea uno de los ejes principales, ¿ok? Pero ojo,
Uno de los puntos vitales, tanto para ustedes como para los alumnos y alumnas, es que debemos o deben de estar conscientes de que la inteligencia es modificable, no es estática, no tenemos una inteligencia física fija, sino tenemos una estrecha relación con nuestra autoestima, en cómo nos vemos, por lo tanto, podemos cambiarla y cómo nos sentimos y cambiar las cosas. Por ello, el autoconocimiento es vital. Si modificamos nuestras motivaciones personales, nuestras actitudes y nuestras conductas, bueno, pues también habrá cambio en nuestros aprendizajes. ¿Ok? Para cerrar, les quiero compartir una encuesta que obtuve del libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández. Ellos nos recomiendan aplicar una encuesta a los alumnos y alumnas, a los estudiantes, para que respondan esta encuesta. Inclusive nos dicen que si queremos hacerla de forma anónima, lo hagamos de forma anónima. Así ellos sentirán la libertad de poderlo hacer. Lo importante, por un lado, es que ellos autoexploren cómo se sienten y nosotros como dos, y nosotros saber cómo se sienten, ellos quizá como grupo, y por otro lado una visión de cómo se siente ante mis actividades el grupo, ¿ok? Esto nos permitirá tener como un retrato de lo que sucede. Y estas son las preguntas que ellos sugieren que hagamos y se las pongo porque creo que me parecieron muy interesantes y muy apropiadas. 1. El principal motivo por el que estoy en esta curso es abierto. 2. Lo que más me gusta de esta clase es 3. Lo que me ha ayudado más a aprender de esta clase es 4. La comunicación y apoyo que el profesor nos brinda en este grupo es 5. Lo que no me agrada en esta clase es 6. Mi desempeño personal en esta clase ha sido 7. El que apruebe o repruebe este curso depende de 8. Lo que me gustaría que el profesor hiciera para que la clase fuera más motivante es. Y la penúltima, los principales obstáculos y fallas que he tenido en esta clase son. Y la última pregunta que nos ofrecen es: ¿el ser alumno de esta clase me hace sentir? ¿Ok? Espero que esta clase les ayude, les haya gustado. Denle like, comparte, síguenos, dale clic a la campanita para recibir las notificaciones. Y aquí te dejo otros enlaces de unas cápsulas que te pueden gustar. Y hasta la próxima.